Derivado del video anterior respecto del salario y el COVID-19, han surgido diversas preguntas respecto de esos mismos temas. Es por eso que hoy las vamos a responder. Soy Giovanna Cruz, abogada y fundadora de la firma Growing Law en la Ciudad de México, y hoy les responderemos dudas del COVID-19. Antes de que me comiencen a decir por qué la licenciada Giovanna Cruz tiene un litigio y además un invitado, les comento, el invitado el día de hoy pues no se trasladó para venir acá. Ha salido en videos anteriores, nunca les he comentado, y pues es mi esposa, el licenciado Antonio Núñez. El licenciado es egresado de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y actualmente cursa la maestría en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Bienvenido, licenciado Jesús Antonio Núñez. Bueno, antes de que empecemos con la primera pregunta, les platico. El licenciado y yo grabamos anteriormente un video respecto y enfocándonos en la seguridad social. Como verán, pues seguimos en casa, en cuarentena, entonces tuvimos muchísimas dificultades. El punto es que ese video salió mal y la verdad, qué bueno, porque el día de ayer, 30 de marzo, ya anunciaron el decreto y de eso también les vamos a hablar hoy. Entonces, por algo pasan las cosas, siempre lo he dicho además. Entonces, renovamos ese tema anterior que habíamos hecho y empezamos a hablar con esa referencia, ¿no? Del 30 de marzo, que es el día de ayer. Hoy estamos grabando 31 de marzo. Sin más, nos vamos con la primera pregunta. ¿Me pagarán el salario mínimo porque existe contingencia sanitaria? Pues miren, les comento. No, porque el decreto mencionado anterior, el día de ayer, menciona una declaratoria de emergencia por causa de fuerza mayor. Aquí la ley es muy clara y afortunadamente en el video pasado les leí el artículo de la Ley Federal del Trabajo donde nos menciona que aplica el artículo 427 y 429 respecto de una declaratoria de contingencia sanitaria. La que anunciaron el día de ayer Marcelo Ebrard es respecto de una declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Qué pasó ahí? Ocuparon un juego de palabras, ¿no, licenciado? Sí, efectivamente, estábamos hablando en el video anterior, de hecho, yo creo que por aquí va a aparecer el video, donde hacemos la mención precisamente tácita de lo que el artículo nos dice. Entonces, la declaración de ayer están utilizando una palabra en lugar de la otra, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues no se da el supuesto que la ley nos marca para poder aplicar esas reglas específicas. Sí, desafortunadamente se está usando una terminología en el lenguaje. Como les decía, el video que les comentaba, si no lo han visto, se los dejo en la descripción. Pero les comento, la vez pasada yo ocupé las dos palabras. Digo, afortunadamente les leí el fundamento legal donde dice la palabra contingencia, ¿no? Nunca me imaginé en ese momento que estaba grabando que se iba a ocupar para usar esta terminología y una interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque al ocupar una palabra diferente a lo que nos manifiesta la Ley Federal del Trabajo, se está usando esa terminología. Entiendo, por una parte puede ser para proteger al trabajador, porque si bien dijo Marcelo Ebrard, se les va a pagar el salario completo, ¿no? ¿Protege al trabajador? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya no va a ser el salario mínimo, va a ser su salario normal. Aquí lo que nos preocupa, y platicándolo nosotros aquí en la mañana en nuestra casa, ¿qué nos preocupa el sector empresarial? Porque si bien se protege al trabajador, también el trabajador necesita del empleo. Si el empresario, sobre todo las pymes, las grandes empresas tal vez si puedan, la nómina es más grande y es exactamente lo mismo. El punto de aquí es que son gastos y no están generando sobre todo en ventas, ¿no? O las aerolíneas que les cancelaron muchos vuelos. En ese sentido hay que pagar el salario completo. Sí, efectivamente, si nos damos cuenta y pensamos y realmente razonamos la situación, pues una empresa grande efectivamente pues va a tener un ingreso económico fuerte, ¿no? Pero para tener una empresa grande necesitas una gran cantidad de trabajadores. Con este decreto o este anuncio que hizo ayer Marcelo Ebrard, pues nos da totalmente la pauta para que los empresarios le tengan que pagar el salario completo a los trabajadores. Ponte del lado del trabajador, pues es perfecto y es fantástico para todos y cada uno de los que trabajan en estas empresas, ¿no? Porque claro, dicen a la fuerza, o sea,
sí, estoy igual retenido en mi casa para guardar la cuarentena, no enfermarme o no contagiar a más gente, pero mi patrón me está pagando mi salario íntegro, lo cual me va a ayudar a subsistir. Evidentemente, si yo no salgo a producir dinero, pues con qué va a comer mi familia, ¿no? Claro, es un poquito lo que nos brinca. Y para mejor referencia, como les comento, ya me quedó la experiencia de leerles exactamente lo que está pasando con las palabras exactas, y les voy a leer a continuación el acuerdo exacto para que no haya duda. El acuerdo que se refiere es: acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Ahora, les voy a leer nuevamente la parte que les comentaba de contingencia sanitaria del artículo 427, que nos dice nuestra fracción séptima: la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Ahí está la diferencia. En lo que les hablé de lo anterior, claramente dice emergencia sanitaria, y todavía acotan más diciendo que por causa de fuerza mayor, entonces rompe todo el esquema del 427 fracción séptima. Nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué le parece, licenciado? Esto es directamente para el licenciado Antonio Núñez, porque él es experto en seguridad social. ¿Existe un procedimiento emergente para las personas que quieran tramitar su incapacidad mediante el portal del IMSS? En la conferencia del 24 de marzo, si no mal recuerdo, se presentó al doctor encargado de las prestaciones económicas. En esta conferencia hizo hincapié, obviamente apoyando a todo lo que nos ha dictado el doctor Gatell, respecto de guardar la cuarentena, guardar la contingencia, no salir de tu casa si no es necesario. Entonces, en apoyo a esto, el instituto hace este aviso y esta facilidad para todos los derechohabientes, donde tú puedes fácilmente ingresar al sistema. Si tienes síntomas de coronavirus, tú ingresas al sistema sin problema alguno, llenas un formulario que te va a arrojar el sistema. Este formulario se envía para que lo revise un médico. Si obviamente las respuestas de este cuestionario le dan al médico una certeza de una posible enfermedad de coronavirus, entonces se le va a avisar a tu patrón que tienes la incapacidad, y dos, a ti se te va a contactar para que des los datos de tus cuentas bancarias y te puedan depositar, para que tampoco entonces tengas que salir a la institución bancaria a hacer el cobro de la misma incapacidad. Ojo, incapacidad nada más por 14 días, que se convierte en 11 días de acuerdo a la ley, porque los 3 primeros no se pagan. Ok, y entiendo que esto es para evitar el cúmulo de gente que se ha comentado, ¿no? Debemos evitar ese tipo de cosas. Muchos de lo que nos preguntan es, ¿qué pasa si no está dado de alta la persona, ¿no? Me comentas de la incapacidad, pero también me dices respecto de las gentes que están afiliadas al instituto, ¿no? ¿Qué pasa a los que no están dados de alta? Ok, bueno, ya en varios videos anteriores hemos tomado este tema. Te recuerdo, tú, trabajador, tienes todo el derecho de exigirle a tu patrón que te dé de alta en el Seguro Social para que tengas y goces todas las prestaciones que él mismo te da. Ok. Si no te da de alta, hay de dos. El patrón debe de cubrir todas esas prestaciones económicas y en especie que el instituto te está otorgando, y que por la omisión de no inscribirte, pues tú no las estás recibiendo. Ahora, si no te da de alta, también puede ser el otro panorama donde se le atribuye un capital constitutivo al patrón por esta situación. Claro, eso es en cuanto al empresario, ¿no? Y en cuanto al trabajador, pues ya sabe que está obligado a pagarle todos los servicios médicos y todos los gastos que representa si tienen el COVID-19, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta nos las están haciendo mucho el sector empresarial, ¿no? Okay. Dicen: ante la declaratoria de emergencia no tengo opción de pagar el salario mínimo, entonces, ¿cómo aplica? En este sentido, ¿qué deben hacer con sus trabajadores, no? Miren, como les comentaba hace rato, ¿no? O sea, aunque tenemos establecida bien en la Ley Federal del Trabajo cómo se debe de hacer en estos casos de contingencia, digamos que la declaratoria no aplica, y el gobierno federal, pues muy puntual dijo, ¿no? Que se les va a pagar el salario completo. En este caso, y tomando en cuenta que obviamente su nivel económico o los activos de una empresa han bajado, en este sentido, lo que les recomiendo es el mutuo acuerdo. Puede generarse un convenio en que ambas partes estén de acuerdo en la situación. Ahora,
Este convenio no puede ser un convenio, de verdad se los digo, muy puntual, no porque vengan con nosotros a Growing Law. Hay muchos despachos, muchos especialistas, nada más fíjense que sean expertos en materia laboral. ¿Por qué? Porque el convenio que yo les estoy comentando debe ser un convenio bien redactado, no un machote buscado en Google, la verdad, porque mucha gente hace eso, piensa que un convenio es lo más fácil del mundo y no es verdad. Debemos de, sobre todo el de aviso de privacidad, que en algún momento les he comentado y les comentaré más puntual después, pero son convenios o contratos en donde debe estar bien establecidas las situaciones, ¿no? Todos los fundamentos jurídicos que deben de presentarse ante un convenio solamente las sabemos los abogados, sobre todo expertos en derecho laboral, ¿no? Les comento, y en este sentido de este comentario, pues que muy felizmente en Growing Law, este año precisamente, que fue el mes de febrero, recibimos un equipo aún mejor del que ya tenemos, y tenemos un equipo porque obviamente gracias a ustedes hemos tenido un trabajo, la verdad que no ha parado. Hemos crecido, muchas gracias de verdad, y tenemos un equipo laboral que de verdad no puede tener más experiencia, de verdad que son expertos en el tema y son muy buenos para hacer su trabajo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si mi patrón me separa de mi trabajo o me despide, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya sabemos que sin goce de sueldo y demás. Les comentaba, el día de ayer, 30 de marzo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue muy puntual en ese sentido. De hecho, si ven, digamos, lo que les estoy comentando, que es la conferencia de Marcelo Ebrard, en ese sentido, alguien le pregunta, ¿no? Que si va a aplicar lo que les estoy diciendo ahorita, ¿no? El 427. Y aunque él no menciona el artículo, dice, sí, ya lo leí y no aplica. ¿Por qué? Porque esta es una declaratoria de emergencia. ¿Por qué? Porque esto no va enfocado exactamente como lo dice la ley, es muy clara, esas son sus palabras. Lo segundo que dice es, deben pagarles el salario completo. Así que bueno, con esa instrucción a nivel gobierno federal, recordemos que todos estamos a la espera de las instrucciones del gobierno federal. En ese sentido, sí estamos ante un despido injustificado. ¿Qué queda lamentablemente como trabajador? Pues demandar el despido injustificado, que incluso Marcelo Ebrard comentó que una de las cuestiones es incluso en materia penal, ¿no? Que fue una especie como de amenaza, ¿no? Incluso va a haber penalizaciones en materia penal y aparte se van a topar con la ley y demás. Empresarios, de verdad, yo siempre acoto, Growing Law es para ayudar a la gente, pero en este video en especial lo acoto demasiado al sector empresarial, sobre todo pymes para abajo. ¿Por qué? Porque si no prestan atención, yo sé que los convenios a lo mejor cuestan, pero un mínimo en comparación al problemón que se les puede venir, ¿no? Al tipo de problema que se les puede venir. Porque ya lo acotó el gobierno federal y hay que estar muy abusados y poner el ojo en ello. Así es que más vale de verdad tener la asistencia legal y, como les decía, en derecho laboral. Totalmente, yo creo que es más factible el pagar un convenio con todo tu personal que trabaja en la empresa a pagar 5, 10, 15, 500 demandas de un trabajador o varios trabajadores que te va a salir literal carísimo. Y bueno, de la pregunta anterior resulta la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo para demandar? Y bueno, el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué nos dice, licenciado? Nos dice que tenemos para demandar a partir del 30 de abril de este año, todo derivado de la contingencia. Los términos y los plazos no están funcionando hasta que regresen a funciones. Y recordar que el artículo 518 nos menciona 2 meses tal cual, ¿no? No hábiles ni inhábiles. En este caso de contingencia no hay un artículo que equipare, pero como dice el licenciado Antonio Núñez, bueno, son 2 meses y que van a ser a partir, como dices tú, del 30 de abril. ¿Vale? Nos vamos con la siguiente. El patrón me quiere enviar de vacaciones respecto del periodo de contagio del COVID-19. ¿Puede hacerlo? Bueno, si nos enfocamos directo al COVID-19, la respuesta es, por ley sí pueden mandarte de vacaciones, sí tienes derecho a tomar vacaciones a partir del año, tienes derecho a tomar 6 días no menos con tu prima vacacional pagada, un 25% del salario. Así es. En este caso en específico de la contingencia que nos menciona. Bueno, lo que estábamos escuchando de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es respecto del artículo 81, como nos menciona el licenciado Antonio, que nos decía
tienen que pasar 6 meses, el año. Aplica exactamente igual como el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, que, como les decía, prefiero tal cual leérselas a la letra. Siempre les trato de explicar todo a voz para que lo entiendan de una manera más concreta, pero lo leo. Entonces, artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo. Que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y, de acuerdo con ella, el periodo de vacaciones que le corresponda y a la fecha en que deberán disfrutarlo. En concreto, pues bueno, la respuesta es sí puede hacerlo de común acuerdo y se va a acotar al artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo. Ya para terminar, ¿qué les dirías? Bueno, ya lo dijimos en el transcurso de todo el video, pero sí yo recomendaría y haría un llamado a tanto sector empresarial como a laboral, a la fuerza de trabajo, a todos los trabajadores de cada una de las empresas, a que colaboren entre sí. Salvemos y salgamos avante de esta contingencia. Si tu trabajador apoyas a tu patrón y obviamente tu patrón no te olvidas de tu trabajador, yo creo que esta contingencia, más allá del problema de salud, que también se está volviendo un problema económico y un problema de subsistencia para cada una de las empresas, yo creo que trabajando juntos podemos lograr resolver toda esta situación. Claro, y pues ya no le podría aumentar más que decir, ¿no? Trabajen con solidaridad, con mutuo acuerdo, y pues aquí estamos para recibirlos si quieren hacer convenio, ¿no? A través de nuestros especialistas, como le comentaba, en Derecho Laboral. Y pues no olviden que en Growing Law contamos con especialistas en Derecho Laboral y en todas las materias del derecho. No olviden suscribirse, compartir, darle me gusta y activar la campanita para que lleguen las notificaciones. Soy Giovanna Cruz. Soy Antonio Núñez. Abogados de la Ciudad de México. Y recuerda, como siempre, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Nos vemos el próximo viernes. Es que los niños. Julián. Sebastián, váyanse a su recámara, Julián, por favor, ya. No hagas ruido, mi amor. Estás haciendo mucho ruido, bebé.